Buenos días. En este video vamos a hablar sobre la evaluación interna que se encuentra en el capítulo 4 del libro Administración Estratégica. Este video es presentado por Angeli Sotelo, Mateo González, Jean Paul Achinte y Alexandra Díaz. El libro eh, nos habla principalmente sobre la naturaleza de una auditoría interna. Nos dice que las áreas funcionales de toda la organización tienen fortalezas y debilidades y que ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en todas las áreas. Todas las empresas, en todas las diferentes áreas que tienen, hay diferentes debilidades y fortalezas. En el caso contrario de que todas las empresas tengan las mismas debilidades y las mismas fortalezas, pues no existiría rivalidad entre ellas, ¿no? Nos dice que las fortalezas y debilidades internas, con las oportunidades y amenazas externas y una declaración clara de la misión de la empresa y balanzar una base para establecer los objetivos y las estrategias. Es importante saber que la finalidad de esta es desarrollar y aprovechar las fortalezas y poder superar las debilidades de la empresa. Fuerzas internas clave. Todas las empresas, hay que recordar, todas las empresas tienen fuerzas internas clave. Dentro de las grandes organizaciones, cada división presenta fortalezas, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Y debilidades particulares. ¿A qué se les llama competencias distintivas? A las fortalezas de una empresa que la competencia no puede igualar o aumentar fácilmente. Desarrollar ventajas competitivas implica aprovechar las competencias distintivas. Bueno, ya todos sabemos que las empresas tienen fuerzas internas clave, que se encuentran en dónde, en las áreas funcionales. Por ejemplo, en una empresa, mm, podría ser marketing. El marketing tiene subdivisiones, ¿cierto? Entonces encontramos atención al cliente, ¿qué más? Garantías, publicidad. Entonces puede ser que en esa parte, en esa fuerza, una debilidad sea la atención al cliente. En el marketing se ofrecen buenas garantías, una publicidad que excelente, pero si hay mala atención al cliente, el servicio al cliente es regular, entonces se tiene que ir viendo estas cosas para que las fuerzas internas clave estén en un buen estado. Procesos bueno, antes de tocar ese tema, en el libro nos mencionaba un proceso para lograr una ventaja competitiva en una empresa. Entonces nos mostraba debilidad, fortaleza, eh, competencias distintivas y ventaja competitiva. Entonces, para tener la ventaja competitiva en una empresa, ¿qué se debe hacer? Superar las debilidades. Primero, convertirlas en fortalezas y desarrollar competencias distintivas para así poder obtener las ventajas competitivas sobre los rivales. Entonces, después de eso, nos mostraba los procesos para llevar a cabo una auditoría interna. El primer proceso, el primer punto que se tiene que llevar a cabo es en la identificación de fortalezas y habilidades es necesario que participen gerentes y empleados representativos en toda la empresa. Segundo, exige que se recopile y diseñe información acerca de las operaciones de la gerencia, marketing, finanzas, contabilidad, investigación, todo eso, y que se deben priorizar los factores clave, de tal forma que las fortalezas y debilidades más importantes de la empresa pueden identificarse de manera colectiva. Con estos tres puntos o procesos para tener una auditoría interna buena, nos nombró las tres que nadie, absolutamente nadie, queda fuera en este proceso. Se debe identificar de manera colectiva. ¿Sí? Aquí van a participar los gerentes, los empleados, todos, para tener como un punto de vista amplio también. Y yo creo que de esa manera es más eficaz desarrollar las estrategias. Ah, bueno, eh, bueno, algo que casi se me olvida es que este proceso nos brinda, ¿cómo lo digo? Nos brinda muchas oportunidades, no solamente económicamente en la empresa, sino que internamente. Estamos hablando internamente, entonces a eso nos referimos que va a haber un mejor desempeño, o sea, que los gerentes y los empleados van a tener un mejor desempeño. Entonces, si ellos tienen mejor desempeño, la empresa tiene un buen desempeño. O sea, va a ayudarles también a desarrollar como la parte, sí, humanística o sí, habilidades que tengan. Visión basada en los recursos. En el libro nos decía que el enfoque, pues que este enfoque, perdón, para el logro de la ventaja competitiva sostiene que los recursos internos de la empresa son más importantes que los factores externos.
para lograr y conservar una ventaja competitiva. Esta visión nos afirma que el desempeño organizacional está determinado principalmente por los recursos internos, los cuales pueden clasificarse en tres categorías. Recursos físicos, que son las instalaciones, la tecnología, las materias primas de la empresa; recursos humanos, capacitación, experiencias, habilidades; y recursos organizacionales, que es la estructura de la empresa, las marcas registradas, las patentes, las bases de datos. También les mencionaba que administrar estratégicamente de acuerdo con el enfoque de la visión basada en los recursos implica desarrollar y explotar al máximo los recursos y capacidades únicos de la empresa, así como mantener y fortalecer tales recursos como una base continua. En este enfoque, los recursos que son pocos comunes son los que los rivales no poseen, ¿sí? Si tienen mismos recursos, es posible que la implementación de las estrategias sea la misma. Nos mencionaba que un recurso valioso se identifica por tres cosas. Primero, que es poco común. Segundo, difícil de imitar. Y tercero, que es difícil de sustituir. Entonces, cuando otras empresas son capaces de imitar una estrategia, entonces la empresa cuenta con una ventaja competitiva sostenible. De lo contrario, pues las ventajas que presentan no son sostenibles y son fáciles de superar para las otras, para los rivales. Integración de estrategia y cultura. Quizá las relaciones entre las actividades funcionales de negocio se pueden ejemplificar mejor mediante la cultura organizacional, un fenómeno interno que permea a todos los departamentos y divisiones de una organización. La cultura organizacional se define como un patrón de comportamiento desarrollado por una organización conforme ha ido aprendiendo a manejar sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que ha funcionado lo suficiente bien como para considerarse válido y transmitirse a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir. Eh, Esta integración de estrategia y cultura destaca la importancia de armonizar los factores externos con los internos. ¿En qué momento? Pues el momento de tomar decisiones estratégicas. Podríamos decir que los productos culturales, como los valores, las creencias, los ritos, sí, estos productos culturales que tienen las empresas, son herramientas para la empresa presente. ¿Por qué? Porque los estrategas en este caso son los que utilizarían estas herramientas para poder, sí, para poder realizar las estrategias correctas prácticamente. También nos mencionaba que los valores y creencias de una u otra manera están conectados con los rituales, con los valores de la empresa. Entonces es importante para realizar las estrategias conectar los factores externos y los internos. Es decir, a la hora de realizar las estrategias, agregar los productos culturales. Y el libro nos presentaba esta tabla, que son ejemplos de los aspectos posibles de la cultura nacional. Em, Aquí hay una dimensión. Un momento. Bueno, y estos son ejemplos de los aspectos posibles de la cultura organizacional. Estas son las dimensiones. Algunas son, eh, no se cuestionan las decisiones del supervisor, fomento al reporte de incidentes, apoyo a las mujeres y las minorías, hay igualdad de oportunidades, tener muchas juntas, y acá como un grado, si es bajo o alto, como la importancia de estas dimensiones. En el libro nos mencionaba que Alary y Firsirotu dicen que la cultura de una organización debe difundir entusiasmo en las personas que, pues para implementar las estrategias. No se deben, mm, no se deben ordenar y ya, se deben transmitir con entusiasmo para que haya un tipo de motivación al implementarlas. Em, y en las gerencias, hay ¿qué? Cinco actividades básicas: planeación, organización, motivación, administración del personal y control. Pero en este caso yo les voy a mencionar dos actividades. Bueno, sí, la planeación es el proceso por el cual se determina si se debe intentar una tarea, se calcula de la manera más eficaz
eh, se calcula la manera más eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se hacen los preparativos para vencer las dificultades inesperadas. Aquí en la planeación, básicamente, vamos a planear qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Para eso se reúnen los objetivos de la empresa y ahí se determinan qué acciones vamos a tomar para realizarlas. En la organización, que dice que es el propósito, bueno, el propósito de la organización es lograr un esfuerzo coordinado para definir las tareas y las relaciones de subordinación. Organizar significa definir vamos a mirar, quién hará y qué hará y quién lo reporta a quién. Nos mencionaba que en la organización, el libro nos mencionaba que la organización, una empresa bien organizada cuenta con gerentes y empleados motivados y comprometidos con la organización. En la gerencia se encuentran esas dos actividades básicas y a continuación mi compañero Mateo le va a hablar sobre esas otras actividades básicas que tiene la gerencia. La motivación se define como el proceso de influir en las personas para que cumplan con determinados objetivos. Los esfuerzos usados a conformar el comportamiento humano se refieren a las estrategias diseñadas para influir y gestionar el comportamiento de las personas en su entorno laboral. Los temas específicos relacionados con este campo incluyen liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, modificación de la conducta, delegación de autoridad, satisfacción laboral y necesidades de los empleados. Básicamente, en resumen, se trata de aplicar diversas técnicas y prácticas para mejorar y dirigir el comportamiento y la interacción de las personas dentro de la organización. Eh, para nadie es mentira que un trabajador que esté motivado es un trabajador feliz y es un trabajador que rinde de mejor manera, aumentando su productividad debido a que se encuentra a gusto y se encuentra feliz. Cabe añadir que esto no solamente es para los colaboradores, sino que también son para las dos partes, para los altos mandos, ya sean los gerentes, supervisores, todo eso, y para los colaboradores. Tenemos la administración del personal. Básicamente es una serie de actividades las cuales se enfocan en la gestión de los recursos humanos de una organización. Todo esto incluye como aspectos como salarios, prestaciones, contrataciones, capacitaciones, seguridad laboral, relaciones sindicales y todo eso básicamente, como su nombre lo dice, es todo lo de los recursos humanos y cómo pues esas principales actividades. Un ejemplo para explicarlo de mejor manera, digamos, una empresa hipotética. Esa administración de recursos humanos se encargaría de establecer los salarios de sus empleados, brindar capacitación para mejorar sus habilidades y resolver cualquier conflicto laboral que pueda surgir. Y también se ocuparía de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, promoviendo así un ambiente de trabajo siempre seguro y equitativo. Control empresarial. Este, esta sección, para mí personal, es una de las que tiene más importancia, debido a que este apartado es crucial para la toma de decisiones fundamentales, ya sea toma de decisiones en base a cómo adaptarse a los cambios, cómo optimizar sus recursos, cómo aumentar la eficiencia, cómo gestionar sus riesgos, siempre manteniendo sus regulaciones y manteniendo la calidad para lograr así las metas y asegurar la supervivencia y siempre el mejoramiento continuo de la empresa. Esto lo vivimos y pues yo creo que todos lo leímos con el tema como ninguna empresa, sabe aclarar que ninguna empresa estaba eh, preparada para el COVID, por ejemplo. Solo que hubieran unas empresas que supieron cómo soportar ese tipo de amenaza y conocieron sus fortalezas y mediante esas fortalezas superaron eso, llegando así hasta mejor de lo que estaban antes. Por ejemplo, las empresas que de tecnología, prendo caso hipotético, o la de carros, lograron construir camas respiratorias, unidades UCI, o ya sea que no logren, pero logran, por ejemplo, eh, ayudan donando o algo más sencillo, la creación de tapabocas. La lista de preguntas. Básicamente, la siguiente lista de preguntas puede ayudar a determinar las fortalezas y debilidades específicas de cada área funcional del negocio. Un no como respuesta a cualquiera de estas preguntas indica una posible debilidad.
Aunque la importancia estratégica y las implicaciones de las respuestas negativas, por supuesto, varían de acuerdo con la organización, la respuesta afirmativa a la lista de preguntas sugieren áreas potenciales de fortaleza. Son 9 preguntas y la primera dice, la empresa utiliza conceptos de administración estratégica. La segunda, los objetivos y metas de la empresa son medibles y se comunican de manera adecuada. Cabe aclarar que eh, los objetivos y las metas tienen que ser comunicadas para todo el conjunto de la empresa, debido a que todo el conjunto pueda trabajar para un mismo objetivo siempre de la mejor manera. La 3, los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación efectiva. Las 4, los gerentes delegan bien la autoridad. La quinta, es adecuada la estructura de la organización. La sexta, las descripciones y especificaciones de los puestos son claras. La séptima, que apenas estoy enfermo. Es alta la moral de los empleados. La octava, la rotación del personal y el ausentismo se mantienen en un nivel bajo. Y la nueve, son efectivos los mecanismos de recompensas y el control de la empresa. Explicando eso, todo esto sirve para que la empresa halle su debilidad o halle sus mismas fortalezas y cómo puede llegar el caso de que cómo esas fortalezas puedan ayudar a esa debilidad y esa misma debilidad pueda convertirse en futuro algo distintivo de las empresas rivales. Marketing. Este otro apartado también es de suma importancia debido a que el marketing es el proceso de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. El marketing se podría considerar algo psicológico porque el tipo de personas que realizan esto se adentran en la mente de los consumidores o de los clientes, los cuales desean sacar ese tipo de producto o el servicio y entienden sus necesidades, sus gustos, no dejando a nadie por fuera. Entienden también las tendencias del mercado, los nuevos productos que van sacando la competencia. Entienden todos estos factores y todos estos factores son, son pues factores clave para cual determina que tú eres ya sea eres superior en eso y tú aprovechas eso para lograr hacer y lograr mantener tu rentabilidad y tu posición a futuro. Un ejemplo de esto vendría siendo el ejemplo, cojamos un ejemplo de, por ejemplo, una tienda de, por ejemplo, Samsung o Xiaomi o cosas así, con todos estos teléfonos inteligentes, los smartphones, los cuales ellos entendieron la necesidad de los clientes debido a que los celulares de iPhone, la gran mayoría tienen un precio, ya sea muy alto, entonces la gente no puede, la mayoría de gente no puede adquirirlo. Entonces, ¿qué hacen? Realizan un celular inteligente muy similar, abriendo comillas, a un precio menor de la mitad o a un precio quitándole un tercio, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Cogen todo ese nicho de mercado y ya como se oficializan con esa cadena. Eso es algo que iPhone no ha tenido en cuenta. Volviéndose así, no los competidores, porque pues iPhone es una empresa demasiado grande, pero en ese sector sí llegan a ser como la competencia, abriendo comillas, de este tipo de productos. La planeación de productos y los servicios. La planeación de productos y servicios abarca actividades como pruebas de mercado, posicionamiento de marca, garantías, empaque, propaganda, definición de características y calidad del producto, atención al cliente. Cabe resaltar que esta planificación es esencial, especialmente cuando una empresa busca desarrollar o diversificar su línea de productos, o su línea de productos. Disculpen. Eh, Poniendo todo caso, siguiendo el ejemplo de las empresas de tecnología. Estas empresas pueden planificar cuidadosamente las características y el diseño de su nuevo celular para destacar en el mercado competitivo. Siempre el tema, por ejemplo, de la planificación es algo que se debe hacer con el respectivo tiempo porque es de suma importancia para determinar que tu empresa surja o se quede estancada. La investigación de mercado. La investigación de mercado consiste en la recopilación, registro y análisis sistemático de datos acerca de los problemas relacionados con la comercialización de bienes y servicios. El tipo de personas que hacen esto emplean numerosas escalas, instrumentos, procedimientos, conceptos y técnicas para reunir todo ese tipo de información. Todo esto ayuda a descubrir fortalezas y debilidades fundamentales. Básicamente, eso sí ya es como más detallado, como más investigando más a fondo para lograr todo esto. La fijación de precios. Existen
cinco grupos de interés que afectan las decisiones que fijan el precio. Tenemos el primero consumidores, el gobierno, los proveedores, los distribuidores y los competidores. Explicando el tema de los proveedores, cogiendo un ejemplo que está sucediendo en la realidad, eh, los carros eléctricos conllevan una batería de litio, la cual es muy dura de conseguir porque es muy escasa. Entonces, poniendo el caso hipotético de que algún proveedor tenga esto, tenga, no sé, una reserva de eso, o tenga los medios como llegar a eso, pueden estipular el precio que ellos desean, porque es un producto casi exclusivo y por ende todo este tipo de empresas de ese sector estarían fijas y estarían sujetas al precio que coloquen esos proveedores. Análisis de costos y beneficios. La séptima función del marketing es el análisis de costos y beneficios, el cual implica la evaluación de los costos y los beneficios y los riesgos que entrañan las decisiones de marketing. Se requieren tres pasos fundamentales para llevar a cabo un análisis de costos y beneficios. Primero, calcular los costos totales, estimar todos los beneficios y comparar el total de los costos contra el total de los beneficios. Poniendo un ejemplo, y ya para terminar, una empresa está considerando lanzar un nuevo producto, debe, qué pena, es que se me apagó esto. Una empresa que esté considerando lanzar un ejemplo de producto, debe calcular todos los costos de producción, los costos que le conlleva hacer esos productos, todos los costos de comercialización de ese producto, la propaganda, todas esas cosas, y por último la distribución de su producto, para llegar al mercado con un precio competitivo y razonable para ambas partes. Bueno, para tener en cuenta, como cada segmento que, pues, que ya hemos visto, hay una serie de preguntas que en una auditoría interna en tal departamento nos tenemos que hacer. Entre estas, las más importantes que uno tiene que tener en cuenta en la auditoría del marketing son 12 preguntas, las cuales son: ¿los mercados están segmentados de manera efectiva? Dos, ¿está bien posicionada la organización entre sus competidores? Tres, ¿se ha incrementado la participación del mercado de la empresa? Cuatro, ¿son confiables y rentables los canales de distribución actuales? Quinta, la empresa cuenta con una organización de ventas efectiva. Sexta, la empresa lleva a cabo investigación del mercado. Séptima, la calidad de los productos y el servicio al cliente son buenos. Octava, los precios de los productos y servicios de la empresa son adecuados. Novena, la empresa cuenta con una estrategia efectiva de promoción y publicidad. Décima, son efectivos el marketing, la planeación y el presupuesto. O sea, los gerentes de marketing de la empresa cuentan con la experiencia y la capacitación adecuadas. Y doceava, comparado con los rivales de los más importantes, la presencia de la empresa en Internet es excelente. No es que también se maneja aquí, sino respecto a sus competidores. Ya si nos vamos a al apartado de el departamento de finanzas y contabilidad, este se puede decir que es el más importante, o al menos de los más, casi toda la empresa, respecto a si maneja son bien o servicios, de cómo se maneja la empresa, las finanzas en una empresa son lo más esencial, lo cual ayuda al crecimiento de esta misma. Por eso ese es un departamento que se tiene que tener mucho cuidado y estar muy pendiente de este mismo, ya que este nos ayuda a tener una posición competitiva. Ver el tema de las inversiones que pueden llegar a dar en esta empresa y por ende ahí su crecimiento, y esto nos ayuda a crear y llevar de la mano las estrategias que tengamos en mente. Eh, Aquí vamos a ver unas funciones eh, de las finanzas, que unas son la- las decisiones de la inversión, que son cómo se estudia y cómo se ve el tema para poder llevar a tomar qué tipo de inversión, o cómo, con quién y cómo lo vamos a llevar. Las decisiones sobre los dividendos, las partes, eh, los porcentajes que se pueden llegar a manejar en esta empresa, que para este está catalogado unas formas para hallarlas, para encontrarlas, de cuál es la razón entre utilidades y acciones,
la razón de dividendos y acciones y la razón de precio y utilidades. Y por último, la decisión del financiamiento, ver con qué vamos a llevar al cabo esas estrategias. Eh, Aquí vamos a ver las razones financieras, las cuales son muchas. Vamos a darle un repaso rápido a estas mismas para que no se haga muy largo. Y hay que tener en cuenta que las razones las vamos a dividir como en subgrupos que ya aquí pues, los voy a ir pues, nombrando. Uno de estos son las razones de liquidez, en el cual está la razón del circulante, la razón de la prueba de ácido. En este grupo hay dos, de las cuales como se calcula, la circulante es como podemos ver cómo se puede llevar a cumplir con ciertos compromisos, pero teniendo en cuenta los activos, dividiendo los pasivos de la empresa. Al tener en cuenta los activos, hay personas que al llevar esto no le gusta meter su inventario como tal, muchos de sus activos importantes o al menos de flujo. Por eso en la prueba de ácido, aquí ya no vamos a ver los activos circulantes, se le resta el inventario y ese se divide con los pasivos circulantes. Otro grupo son las razones de apalancamiento, que en este está razón del pasivo total al activo, razón pasivo capital, razón del pasivo a largo plazo a capital y las razones de cobertura del interés. Como podemos observar, cada una pide un requisito distinto, un tema financiero que se necesita tener a la mano para poder llegar a estas mediciones, las cuales son muy importantes a tener en cuenta. Otro subgrupo son las razones de actividad de la empresa, que aquí está la rotación de inventario, la rotación de activos fijos, rotación de activos totales, rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro. Esas sí son algunas que tendrán que estudiarse y verse muy constantemente. Aquí ya vamos a los últimos dos grupos, que uno de esos son las razones de rentabilidad, donde muchas personas que inician es donde más se llegan a interesar y es bueno tener en cuenta todas esas mediciones, que aquí están el margen bruto de utilidades, margen de utilidades operativas, margen neto de utilidades, rendimiento sobre los activos totales, rendimiento sobre el capital de los accionistas, utilidad por acción y razón entre precio y ganancias. Y por último, ya vamos al último grupo. Hay que tener en cuenta que yo no se divide así y esas son de las más importantes maneras para medir todos estos que hay, pero pueden llegar a ver más o a hacerlos de otro modo. En este grupo son las razones de crecimiento, también muy importante, en el cual se calcula, aquí como lo vemos anteriormente, se dividía un factor con otro, un factor se restaba con otro y se divide sobre algo. Aquí en las razones de crecimiento, al ser de crecimiento, ya lo vamos a hacer de una manera porcentual eh, anualmente respecto a cada cosa que deseemos encontrar. Aquí lo vamos a ver por ventas, ingreso neto, utilidades por acción y dividendos por acción. Eh, Preguntas importantes que hay que hacerse al medir esto. eh, Son unas preguntas que hay que ver sobre el tema de personal, personal en el tema de la empresa misma, de industria, del mercado, cómo se maneja y con los competidores, que la pregunta en número uno es de la empresa, ¿cómo ha variado cada razón con el tiempo? Esas se tienen que estar comparando y viendo una más frecuentes que las otras para ver cómo va. La segunda, ¿cómo se compara cada razón con las normas de la industria? Hay que saber que las industrias manejan ciertos parámetros que dependiendo de la empresa
tenemos que tener en cuenta. Y tercera, cómo se compara cada razón con la de los competidores más importantes, que esa siempre uno tiene que estar a la vanguardia de el mercado con los competidores, cómo actúan. Eh, las dependencias de las condiciones financieras de una empresa. La empresa, aquí lo podemos ver en el tema que es nuevamente empresa de uno mismo, eh, el mercado, la industria, el sector y ya el panorama externo que puede afectar a cualquier empresa de cualquier sector. En la primera, que es la de la empresa, aquí estamos en las decisiones de los jefes, del marketing, administración, investigación y desarrollo, y el sistema de administraciones que se lleven y mucho más. En la segunda, que es en el tema del sector, las vamos a ver de las acciones de los competidores, de los proveedores, distribuidores, acreedores, los clientes y accionistas. Y aquí ya está algo que ya es más allá globalmente, que son las tendencias económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas que hay que tener en cuenta en el día a día, tanto si es de nivel nacional en el mismo país e internacionalmente, aunque la empresa no se maneje internacionalmente, es bueno estar a la vanguardia de todos estos factores. Eh, Aquí hay unas gráficas que se muestran aquí respectivamente como se dice. Vamos a aclarar cada punto. En cada una vamos a tener los mismos factores, los cuales son puntos de equilibrio, ingresos totales, costos totales, eh, cantidades, eh, que son los que más vamos a ver que como tal se van a mover. Las gráficas de puntos de equilibrio en la primera, de punto de equilibrio antes y después de disminuir los precios. Muchas empresas para entrar a la competición o que puedan ir un poquito mejor, le bajan a los precios para poder ir más allá. Como podemos observar, en el punto de equilibrio, al bajar en los precios, hay dos factores que se mueven más principalmente, que es uno, eh, el precio de equilibrio crece y los ingresos totales suben también. Eh, Ahora, vámonos a la gráfica de punto de equilibrios antes y después de incrementar los costos fijos, que es la C y la F. Y la CB, que son los costos variables. Aquí podemos ver cómo al incrementar los costos, vamos a tener un incremento muy alto de lo que es el precio de equilibrio y absolutamente todo va a subir. Tantos costos variables, aunque este no mucho, costos fijos aumentan, costos totales aumentan y los ingresos totales aumentan, ya que el precio de equilibrio está más eh, los costos están más altos, se tiene que equilibrar con los precios y por eso una empresa va a tener más ingresos, aunque eso no significa que la empresa deje más utilidades. Y por último, vamos a ver la gráfica del punto de equilibrio antes y después de bajar los precios e incrementar los costos fijos. Aquí solo vamos a incrementar los costos fijos como se ve de una a la otra, pero esta misma nos hace que los costos variables, los costos totales y los ingresos totales todos aumenten respecto al precio o punto de equilibrio. Estas gráficas son muy importantes, son buenas para analizar, pero hay que tener en cuenta ciertas limitaciones que nos dan. Que como se menciona aquí, uno solo aquí se está analizando por el lado de la oferta, más no de la demanda como tal. Eh, y aquí
algo que pasa es que, como se dicen, los costos fijos, los costos y variables y todos los factores que tenemos se incrementan como que en ciertos periodos son constantes, cuando realmente en la realidad, muy probablemente, para no decir casi que no, no va a suceder y hay que estar pues pendiente de esos factores. Ahora nos vamos a las listas de preguntas que hay que hacer en una auditoría de finanzas y contabilidad. En esta tenemos menos a las de marketing, pero siguen siendo muy importantes y son las esenciales, las principales. Pueden haber más, tendríamos que ver más, pero esas son las más las cuales en dónde es financieramente fuerte y débil la empresa de acuerdo con el análisis de razones financieras. Segundo, ¿puede la empresa obtener el capital que necesita a corto plazo? Tercera, ¿puede la empresa obtener el capital que necesita a largo plazo por medio de deudas o acciones? Cuarta, la empresa cuenta con suficiente capital de trabajo. Quinta, son efectivos los procedimientos para la presupuestación del capital. Sexta, son razonables las políticas de pago de dividendos. Séptima, ¿tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? Esto es algo muy importante. Octava, los gerentes de finanzas de la empresa cuentan con la experiencia y la capacitación adecuadas. Y novena, es óptima la situación de endeudamiento de la empresa. Ahora nos vamos a ir al tema de producción y, y operaciones. Aquí yo tomé esto respecto al libro, tal cual como está, porque me gustó mucho como lo expreso abreviadamente, nos dan los detalles más importantes que tenemos que tener en cuenta de ese departamento, el cual dice, la función de producción y operaciones de una empresa consiste en todas aquellas actividades que transforman los insumos en bienes y servicios. Eh, También se puede decir bienes o servicios respecto a cómo la empresa esté. La administración de la función de producción y operaciones se encargan de las entradas, las transformaciones y las salidas que varían en cada industria y mercado. Una operación de, una operación de fabricación transforma, convierte insumos como materiales primas, trabajo, capital, maquinaria e instalaciones en bienes terminados y servicios. Aquí como se habló, tal cual como dice el título, la producción y las operaciones, todo el apartado que vamos a ver respecto a desde que entra una materia, desde que entra lo más mínimo como un operario, máquina, transporte, de cómo se produce y ese mismo cómo pues llega a operar en una empresa. Y aquí vamos a ver las funciones, las decisiones básicas dentro de la producción de operación. Hay que tener en cuenta estos 5 factores y de cada factor uno decir, bueno, ¿qué decisión voy a hacer? Proceso, ¿cómo voy a llevar el proceso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? Y demás. El inventario. Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo se va a convertir? ¿Qué se va a hacer con él? Calidad, estar pendiente de que los productos o el servicio que yo esté brindando o vendiendo sea de una alta calidad y estar pendiente de estos mismos. La fuerza laboral. Ver cómo los trabajadores, cómo los operarios, cómo el mismo administrador, el auxiliar de un almacén, de una bodega, si están capacitados y ver realmente con quiénes estoy trabajando y tener en cuenta esta misma fuerza y la capacidad de ver qué tanto puede la empresa llevar y qué tanto se puede hacer en muchos apartados porque la producción está de la mano, por ejemplo, con un departamento fuerte como es el financiero. Esas son 5, resumidamente, que hay que tener en cuenta y verle cada una del trasfondo que es mucho, mucho, mucho más. Este tema, lista de preguntas para una auditoría de producción y operaciones. Estas son 6 preguntas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría interna en el área de producción y el de operaciones y son, primero, si son confiables y razonables los suministros de materias primas, las partes y los componentes. Segundo, si las instalaciones, el equipo, la maquinaria y también las oficinas se encuentran en buenas condiciones. Tercero, si son efectivas las políticas y los procedimientos de control de inventarios. Cuarto, las políticas y procedimientos de control de calidad son efectivas.
5. ¿Están las instalaciones, los recursos y los mercados ubicados estratégicamente? Y la última pregunta, ¿cuenta la empresa con capacidad tecnológica? La investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo es parte fundamental de las organizaciones, ya que su objetivo es generar información y conocimiento. Las organizaciones invierten en investigación y desarrollo porque creen que dicha inversión los conducirá a la creación de un producto o servicios superiores, lo que le dará ventaja competitiva. Los gastos de investigación y desarrollo tienen como finalidad desarrollar nuevos productos antes que la competencia, mejorar la calidad del producto, mejorar los procesos de la fabricación para reducir así los costos. También en la investigación y desarrollo, los gerentes de las compañías exploran, evalúan y deciden de manera conjunta el qué, el cuándo, dónde, por qué y qué tanto de investigación y desarrollo se realizará. Las prioridades, los costos, los beneficios, riesgos y recompensas asociados con estas actividades se analizan de forma abierta y compartida. Y además, las decisiones y los planes de investigación y desarrollo deben estar integrados y también deben ser coordinados con todos los departamentos y las divisiones y así lograr que estos compartan experiencias e información. La investigación interna y externa. En las organizaciones se puede ver de dos formas básicas. La primera, la interna, en el que una organización opera su propio departamento de investigación y desarrollo. Y segundo está el contratar la investigación y desarrollo, es decir, que otra empresa contrate investigadores o agencias independientes para desarrollar dichos productos en específico. La distribución de los costos en investigación y desarrollo depende de cada empresa, pero aún así existen 4 métodos que son para asignar este presupuesto. El primero es financiar tantas propuestas de proyectos como sea posible. Segundo, utilizar un método de porcentaje de ventas. Tercero, presupuestar aproximadamente la misma cantidad que la competencia invierte en investigación y desarrollo porque no es muy de acuerdo que inviertas mucho más en investigación y desarrollo que la competencia no, porque no va a generar ganancias y no va a ser una empresa competitiva. Y por último, decidir cuántos nuevos productos exitosos se requieren y trabajar hacia atrás para estimar la inversión requerida en la investigación y desarrollo. Auditoría de investigación y desarrollo. Aquí se plantean 7 preguntas y al igual que la otra, eh, la primera, si la empresa cuenta con instalaciones para investigación y desarrollo y si estas son adecuadas. Segundo, si se emplean empresas externas para investigación y desarrollo. La pregunta como tal es, ¿son rentables? Tercero, el personal de investigación y desarrollo de la organización está bien calificado. Cuarto, se asignan efectivamente los recursos para esta investigación y desarrollo. Quinto, los sistemas de cómputo y administración de la información son los adecuados. Sexto, la comunicación entre investigación y desarrollo y otras unidades organizacionales es efectiva. Y por última pregunta para la auditoría es si son tecnológicamente competitivos los productos actuales. Sistemas de administración de información. La materia prima de un sistema de administración de la información la constituyen como tal las evaluaciones internas y las externas de una organización, los datos internos que se obtienen de marketing, finanzas, de producción y de recursos humanos. Lo importante de la información es que reúne todas las funciones de los negocios y constituye la base sobre la que la gerencia toma sus decisiones. Y es por ello que el propósito de un sistema como estos es mejorar el desempeño de una empresa al aumentar la calidad de las decisiones gerenciales. Por consiguiente, un sistema de información efectivo no solo recopila información, sino que también codifica, almacena, sintetiza y presenta la información a fin de poder responder a preguntas operativas y estratégicas importantes. En un sistema de información computacional, existe el flujo lógico de material a través del cual se introducen datos al sistema y se transforman en un resultado que adopta diferentes formatos. Esto puede ser impresiones, reportes, facturas, tablas, gráficas, entre otros, así con la ayuda de la información que se obtiene. La auditoría de los sistemas de administración de la información.
Aquí son 10 preguntas que se realizan y es, primero, todos los gerentes de la empresa utilizan el sistema de información para tomar decisiones. Segundo, existe el puesto de jefe de información o director de sistemas de información en la empresa. Tercero, se actualizan con regularidad los datos en el sistema de información. Cuarto, contribuyen los gerentes de todas las áreas funcionales con sus datos al sistema de información. Quinto, existe un esquema de contraseñas efectivos para entrar al sistema de información de la empresa. Sexto, están los estrategas de la empresa familiarizados con los sistemas de información de las empresas rivales. Séptimo, el sistema de información es fácil de utilizar. Octavo, comprenden todos los usuarios del sistema de información las ventajas competitivas que la información puede brindar a las empresas. Noveno, se imparten talleres de capacitación en computación a los usuarios del sistema de información. Y por última pregunta, ¿se mejora el sistema de información de la empresa continuamente en cuanto a contenido y facilidad de uso? Ya que todo esto es muy importante mantenerlo actualizado. El análisis de la cadena de valor. El análisis de la cadena de valor se refiere al proceso por el cual una empresa determina el costo asociado con las actividades de la organización, desde la compra de la materia prima hasta la fabricación del producto y también su comercialización. El análisis tiene como una finalidad de identificar las ventajas o las desventajas de bajo costo en la cadena de valor, desde la materia prima hasta las actividades de servicio al cliente. El análisis permite a una empresa identificar mejor sus fortalezas y debilidades, en especial en la relación con el análisis de sus competidores y con sus propios datos a lo largo del tiempo. Las empresas deben de determinar en dónde residen las ventajas y desventajas en cuanto a lo que es el costo de su cadena de valor en relación con las cadenas de valor de las empresas rivales. Y también es necesaria una buena dosis de sentido común al realizar este análisis, porque dada la complejidad de las interacciones, cada elemento que conforma la cadena de valor puede tener repercusiones negativas o positivas sobre los otros. Por ejemplo, un servicio excepcional al cliente, que puede llegar a ser muy caro, se reduce como tal en devoluciones e incrementa los ingresos. Siguiente tema, el benchmarking. Aquí el benchmarking es una herramienta analítica que se utiliza para determinar si las actividades de la cadena de valor de una empresa son competitivas en comparación con las de sus rivales, y así favorecer la victoria en el mercado. El benchmarking implica la medición de los costos de las actividades de la cadena de valor en una industria para determinar las mejores prácticas entre las empresas competidoras, y este es con la finalidad de imitar o mejorar tales prácticas. Aquí como tal no se copia una estrategia o la ventaja competitiva de otra empresa, sino que lo que se busca es innovar, mejorar y diferenciarse de la competencia. El benchmarking permite aplicar medidas que mejoren la competitividad de estas y identifica, y de paso, el objetivo de este es mejorar lo que ya se identifica, las actividades de la cadena de valor en las cuales las empresas rivales tienen estas ventajas, ya sea en los costos, en el servicio, en la reputación o en su operación. Transformación de las actividades de la cadena de valor a ventajas competitivas. Primero, se identifican y evalúan las actividades de la cadena de valor, todas en orden. Segundo, surgen gradualmente competencias centrales en algunas de las actividades. Tercero, algunas competencias centrales evolucionan y se transforman en competencias distintivas. Y por último, algunas competencias distintivas producen ventajas competitivas que son sostenidas. Matriz de evaluación de factores internos, EFI. La matriz de evaluación es una síntesis dentro del proceso de auditoría interna de la administración. Esta herramienta es utilizada para la formulación de estrategias. En esta sintetiza y evalúa las fortalezas y las debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa, y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Al desarrollar una matriz EFI, se requiere a cierta dosis de intuición que impida que se le interprete como técnica todopoderosa, dada su apariencia científica. Es más importante comprender bien los factores que suponen las cifras. En esta
Hay un ejemplo de la evaluación pues, de la matriz EFI, y deben haber, primero que todo, entre 10 a 20 factores. Entre estos factores debe estar fortalezas y debilidades. Segundo, debe tener una ponderación de 0.0 hasta 1, en el que toda la sumatoria debe dar 1, siendo los valores más altos, o sea, los que más aproximen a 1, los más importantes o los que más influencia tienen en cuanto a la industria. En cuanto a la calificación, es de acuerdo a la empresa, que va a la calificación de 1 hasta 4, siendo 1 y 2 para debilidades, o sea, que no es fuerte, y 3 y 4 para fortalezas. En el caso de 1 y 2 es una debilidad menor o una debilidad importante. En el caso de 3 es una fortaleza importante, y asimismo en el caso de 4 es una fortaleza que es muy importante. Corrijo, la anterior, la 3 era una fortaleza menor. Y el siguiente paso en la matriz es multiplicar la ponderación que ya tenemos con la calificación que se le dio, y eso nos va a dar una puntuación ponderada, que al hacer toda la sumatoria de la puntuación ponderada nos tiene que dar un valor que en el promedio general más o menos es un 2.50, que indica que está bien, que puede mejorar, sí, claramente, pero es acorde y la empresa funciona bien. Algo que es muy importante en la hora de elegir los factores internos claves es que todo debe ser muy claro y muy conciso y ser lo más explicativo posible.